¿Y si esta noche descubrieras que el tiempo no siempre avanza como crees, sino que a veces se detiene, se repite o incluso te deja atrás? Bienvenidos a Historias en la Oscuridad, un espacio donde lo desconocido deja de ser solo una historia y empieza a sentirse real. En este video no solo vas a escuchar relatos inquietantes, vas a cuestionar lo que creías entender sobre la realidad, sobre el tiempo y sobre esas experiencias que muchas personas viven, pero que pocos se atreven a contar. A lo largo de este episodio te sumergirás en historias enviadas por suscriptores, momentos que no tienen explicación lógica, situaciones que desafían todo lo que creemos saber, y que podrían hacerte ver el mundo de una manera completamente diferente. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría quedarse contigo mucho después de que termine el video. Todo comenzó como un trayecto completamente normal. Una de esas noches en las que la carretera parece tranquila, casi hipnótica, con las luces dibujando un camino infinito hacia la oscuridad. Un viaje en el que la mente suele divagar mientras el cuerpo actúa casi en automático, manteniendo el volante firme y la vista al frente. Pero poco a poco algo empezó a sentirse fuera de lugar. Primero fue una sensación tan sutil que resultaba fácil ignorarla, como un leve cambio en el ambiente, una especie de incomodidad que no tenía una causa clara, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más denso, como si el silencio que rodeaba todo no fuera un silencio natural, sino uno impuesto, artificial. Un silencio que no solo estaba afuera, sino que parecía filtrarse dentro del coche, dentro de la mente del conductor, generando una inquietud difícil de describir, una alerta primitiva que no respondía a nada visible, y aún así, se hacía cada vez más fuerte, más presente, más imposible de ignorar. A medida que avanzaba por la carretera, comenzó a notar pequeños detalles que no encajaban, cosas que al principio parecían simples coincidencias sin importancia, elementos del entorno que resultaban familiares, como una señal de tráfico ligeramente inclinada, un poste de luz con una marca peculiar, una curva con una forma muy específica, detalles que en cualquier otra circunstancia pasarían desapercibidos, pero que en ese momento comenzaron a repetirse de una manera inquietante. Primero una vez, luego otra, y otra más, hasta que ya no podía negarlo. Estaba pasando por el mismo punto una y otra vez, a pesar de que el coche seguía avanzando sin detenerse, sin girar, sin desviarse, lo que generaba una contradicción imposible entre lo que sus ojos veían y lo que su lógica intentaba procesar, provocando una creciente sensación de desconcierto, de pérdida de control, como si la carretera misma hubiera dejado de obedecer las reglas normales del espacio. Fue entonces cuando decidió mirar el reloj, buscando una referencia que le devolviera algo de sentido a la situación, esperando confirmar que todo era una simple percepción alterada, quizá producto del cansancio o de la monotonía del viaje. Pero lo que encontró fue aún más perturbador. El tiempo no parecía comportarse de manera normal. Los minutos no avanzaban como deberían, o en algunos momentos avanzaban demasiado rápido sin que él pudiera percibir el paso real de ese tiempo, creando una desconexión total entre la experiencia vivida y la medición objetiva del reloj, como si estuviera atrapado en una especie de burbuja temporal donde las reglas habituales simplemente no aplicaban. Y esa idea, lejos de tranquilizarlo, hizo que el miedo comenzara a instalarse de forma real, tangible, creciendo con cada segundo que pasaba dentro de esa anomalía. Intentó convencerse de que todo tenía una explicación lógica, que quizás estaba más cansado de lo que pensaba, que su mente estaba jugando con él, que tal vez había tomado sin darse cuenta una salida equivocada o que simplemente no estaba prestando la atención suficiente. Pero cuanto más intentaba racionalizar lo que estaba ocurriendo, más evidente se volvía que aquello no encajaba dentro de ninguna explicación común, porque no solo eran los elementos visuales los que se repetían, sino también las sensaciones. La misma curva generaba la misma incomodidad. El mismo punto de la carretera provocaba el mismo escalofrío, como si todo estuviera diseñado para reiniciarse en un bucle perfecto, una repetición exacta de la realidad, sin errores, sin variaciones,
como si alguien o algo estuviera controlando cada detalle de ese tramo de carretera. Con el paso del tiempo, la sensación de estar atrapado dejó de ser una simple sospecha y se convirtió en una certeza inquietante, una comprensión profunda de que no estaba avanzando realmente, de que por más que el coche siguiera en movimiento, no estaba llegando a ningún lugar nuevo, lo que generó una mezcla de desesperación y miedo difícil de controlar, porque no se trataba solo de no encontrar la salida, sino de la idea mucho más perturbadora de que quizás no existía una salida, de que ese tramo de carretera se había convertido en una especie de espacio aislado del resto del mundo, un lugar donde el tiempo y el espacio funcionaban bajo reglas desconocidas, y en medio de todo eso, comenzó a surgir una pregunta aún más inquietante. Si él había entrado en ese lugar sin darse cuenta, ¿cuántas otras personas podrían haber pasado por lo mismo y nunca haber salido? En un intento más metódico por comprobar si realmente estaba atrapado en un bucle, decidió fijarse en detalles aún más específicos. Comenzó a contar los segundos entre cada poste de luz con una precisión casi obsesiva, tratando de encontrar una mínima variación que confirmara que estaba avanzando realmente. Observó el ritmo exacto de las sombras que se proyectaban en el asfalto, la forma en que la luz golpeaba ciertas partes del camino. Incluso llegó a memorizar pequeñas imperfecciones, grietas casi invisibles, manchas oscuras, pequeños restos en el borde de la carretera, y lo que descubrió fue profundamente perturbador. Todo coincidía exactamente. Cada repetición era idéntica a la anterior, sin ninguna variación, sin ningún error, como si no estuviera recorriendo un camino real, sino una especie de fragmento congelado de la realidad que se reproducía una y otra vez, sin posibilidad de cambio, lo que lo llevó a cuestionarse si realmente estaba en el mismo mundo o si había cruzado, sin darse cuenta, a un lugar completamente distinto. Desesperado por encontrar una salida, comenzó a cambiar su comportamiento dentro de la carretera, primero reduciendo la velocidad con la esperanza de observar mejor su entorno y detectar algún detalle que antes hubiera pasado por alto, luego acelerando más de lo normal como si la velocidad pudiera romper de alguna forma ese patrón invisible que parecía mantenerlo atrapado. Probó también encender y apagar las luces, abrir ligeramente la ventana para escuchar si había algún sonido distinto en el exterior. Incluso llegó a apagar la radio para concentrarse por completo en lo que estaba ocurriendo. Pero sin importar lo que hiciera, todo a su alrededor seguía repitiéndose con una precisión inquietante, como si sus acciones no tuvieran ningún impacto en el entorno, como si la realidad misma estuviera ignorando cualquier intento de alterar el curso de lo que estaba sucediendo, lo que aumentaba la sensación de impotencia, de estar completamente a merced de algo que no podía ver ni comprender. Un sistema cerrado del que no parecía haber escapatoria. Un espacio donde las reglas habituales simplemente no respondían a la voluntad humana. La ansiedad comenzó a transformarse en un miedo mucho más profundo y visceral, cuando se dio cuenta de que no solo el entorno se repetía, sino también sus propias sensaciones. Cada vez que pasaba por la misma curva sentía el mismo escalofrío recorriendo su espalda, la misma presión en el pecho, la misma sensación de ser observado desde algún punto que no podía identificar, como si incluso sus emociones estuvieran atrapadas dentro de ese ciclo, repitiéndose junto con todo lo demás, lo que generaba una pérdida total de control sobre su propia experiencia, una desconexión entre lo que quería sentir y lo que realmente estaba sintiendo, como si su mente también formara parte de ese bucle, reforzando la idea de que no se trataba solo de un fenómeno externo, sino de algo que lo envolvía por completo, por dentro y por fuera. Intentó usar su teléfono móvil para buscar ayuda, para llamar a alguien, para verificar su ubicación, cualquier cosa que le permitiera establecer una conexión con el mundo exterior. Pero lo que encontró fue otro elemento inquietante. La señal desaparecía por completo en ciertos momentos, para luego regresar brevemente sin permitirle completar ninguna acción. El GPS mostraba rutas que no coincidían con la carretera por la que supuestamente estaba conduciendo, como si el sistema no pudiera reconocer ese lugar, como si no existiera en ningún mapa. Y esa desconexión tecnológica, lejos de ser un simple fallo técnico, parecía reforzar la idea de que estaba en un espacio aislado,
fuera del alcance de cualquier referencia conocida, aumentando la sensación de estar completamente solo, incomunicado, atrapado en una realidad paralela sin posibilidad de contacto. A medida que el tiempo pasaba, la noción de realidad comenzó a distorsionarse de una forma cada vez más evidente. Ya no estaba seguro de cuánto tiempo llevaba conduciendo, ni de cuánto tiempo había pasado realmente desde que todo comenzó. Los recuerdos de los primeros minutos empezaban a volverse borrosos, como si se estuvieran desvaneciendo poco a poco, reemplazados por la repetición constante de los mismos momentos, lo que generaba una sensación de pérdida de identidad, de desconexión con su propia historia, como si ese tramo de carretera estuviera borrando progresivamente cualquier referencia externa, dejándolo atrapado únicamente en el presente repetido una y otra vez. En medio de esa incertidumbre creciente, comenzó a surgir una idea aún más inquietante, la posibilidad de que aquello no fuera un accidente ni un error, sino algo intencional, algo diseñado de alguna manera para mantenerlo allí, lo que lo llevó a observar el entorno desde otra perspectiva, como si buscara señales de una presencia, de una inteligencia detrás de todo aquello. Y aunque no había nada visible, la sensación de ser observado se hacía cada vez más intensa, como si cada movimiento suyo estuviera siendo registrado, como si no estuviera solo dentro de ese espacio, una percepción que no podía comprobar, pero que tampoco podía ignorar, generando un miedo mucho más profundo que cualquier explicación lógica. En un intento desesperado por romper ese ciclo, decidió detener el coche por completo, apagar el motor y salir al exterior, con la esperanza de que al interactuar directamente con el entorno, pudiera encontrar alguna diferencia, algún indicio de que aquello no era completamente estático. Pero al bajar del vehículo, el silencio se volvió aún más intenso, más opresivo, como si el mundo entero hubiera dejado de existir más allá de ese punto. Y aunque caminó unos pasos, observó a su alrededor, tocó el asfalto, los postes, incluso gritó esperando algún tipo de respuesta. No encontró absolutamente nada. Solo una quietud absoluta que parecía absorber cualquier intento de interacción. En ese momento, comenzó a considerar la posibilidad de quedarse quieto, de no hacer nada, de esperar a que algo cambiara por sí solo. Pero esa idea resultaba tan inquietante como seguir avanzando, porque implicaba aceptar que no tenía ningún control sobre la situación, que su única opción era confiar en que aquello terminara en algún momento, sin saber cuándo ni cómo, lo que generaba una tensión constante entre el impulso de actuar y el miedo a que cualquier acción empeorara la situación. Al volver al coche, la sensación de desesperación era ya casi insoportable, porque no solo no había encontrado una salida, sino que la experiencia fuera del vehículo había confirmado que no se trataba de una simple ilusión visual. El entorno era real, tangible, pero al mismo tiempo completamente desconectado de cualquier lógica conocida, lo que reforzaba la idea de estar atrapado en un espacio que no obedecía a las reglas del mundo normal, una especie de zona aislada donde todo funcionaba de forma autónoma, sin relación con el exterior. Mientras permanecía dentro del coche, comenzó a notar pequeños cambios en el entorno, variaciones casi imperceptibles, que no encajaban con la repetición perfecta que había observado antes. Sombras que parecían moverse de forma diferente, luces que parpadeaban con un ritmo irregular, detalles tan sutiles que resultaba difícil saber si eran reales o producto de su mente agotada, pero lo suficientemente inquietantes como para sugerir que algo estaba cambiando, que el bucle podría no ser completamente estable. Esos pequeños cambios comenzaron a intensificarse con el tiempo, generando una sensación de que la estructura misma de ese espacio estaba alterándose, como si el sistema que lo mantenía atrapado estuviera fallando de alguna manera, lo que le dio una leve esperanza, la posibilidad de que aquello pudiera romperse, de que existiera una oportunidad de escapar. Pero al mismo tiempo, esa inestabilidad también generaba miedo, porque no sabía qué podía ocurrir si ese equilibrio se rompía por completo. Decidió entonces volver a conducir, pero esta vez con una nueva actitud, observando cada detalle con una atención extrema, buscando cualquier señal de cambio, cualquier indicio de que estaba saliendo de ese ciclo. Y aunque al principio todo parecía igual, poco a poco comenzó a notar diferencias más claras.
elementos que no coincidían exactamente con las repeticiones anteriores, lo que indicaba que algo estaba cambiando de forma real, no solo en su percepción. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vio algo distinto, una luz lejana que no había aparecido antes. Un punto en el horizonte que rompía con la monotonía del entorno repetido. Y aunque al principio dudó de si era real, decidió avanzar hacia ella, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Sin saber si aquello representaba una salida o una nueva fase de esa experiencia inexplicable. A medida que se acercaba a esa luz, el entorno comenzó a transformarse de forma más evidente. Las repeticiones desaparecieron. Los elementos dejaron de coincidir exactamente, y por primera vez desde que todo comenzó, sintió que realmente estaba avanzando hacia un lugar nuevo, lo que generó una sensación de alivio, pero también una inquietud persistente, porque no podía olvidar lo que había vivido, ni entender completamente lo que había ocurrido. Cuando finalmente salió de ese tramo de carretera y volvió a un entorno normal, con otros coches, luces, sonidos y movimiento, la sensación de haber escapado era innegable, pero también lo era la certeza de que aquello había sido real, de que no había sido un simple error de percepción. Y desde ese día, aunque todo parecía haber vuelto a la normalidad, algo dentro de él había cambiado para siempre, porque ahora sabía que existen lugares, momentos, situaciones, donde la realidad no funciona como debería. Y esa idea, una vez que entra en tu mente, ya no te abandona jamás. Con el paso de los días, intentó convencerse de que todo había terminado en aquella carretera, de que lo que había vivido era una experiencia aislada, algo que no volvería a repetirse, pero poco a poco comenzó a notar pequeños detalles en su vida cotidiana que le resultaban inquietantemente familiares, momentos en los que el tiempo parecía ralentizarse sin razón aparente, instantes en los que los sonidos del entorno se apagaban de forma repentina, como si el mundo se detuviera por fracciones de segundo. Y aunque nadie más parecía notarlo, él no podía ignorar esas anomalías, porque cada una de ellas le recordaba exactamente lo que había vivido, como si aquella carretera no hubiera desaparecido del todo, sino que se hubiera quedado con él, manifestándose de formas sutiles, casi imperceptibles, pero lo suficientemente claras como para mantener viva la sensación de que algo seguía mal. A medida que esas experiencias se volvían más frecuentes, comenzó a desarrollar una especie de temor constante. No un miedo evidente o inmediato, sino una inquietud profunda que lo acompañaba en silencio. Una sensación de estar siempre al borde de algo que no terminaba de ocurrir, como si en cualquier momento la realidad pudiera volver a romperse frente a sus ojos. Y esa posibilidad lo llevó a observar el mundo con una atención diferente, a cuestionar cada detalle, cada coincidencia, cada pequeño fallo en la rutina diaria, preguntándose si realmente todo era tan estable como parecía, o si, por el contrario, todos vivían dentro de una estructura frágil que podía alterarse en cualquier instante sin previo aviso. Una idea que, lejos de tranquilizarlo, lo sumergía cada vez más en una percepción inquietante de la realidad. Y aunque con el tiempo aprendió a convivir con esa sensación, a continuar con su vida como si todo fuera normal, hubo algo que nunca logró recuperar por completo: la certeza de que la realidad es estable. Porque desde aquella experiencia, cada vez que mira una carretera vacía en la noche, cada vez que el silencio se vuelve demasiado profundo, o que el entorno parece demasiado perfecto, siente una leve inquietud que se instala en el fondo de su mente. Una advertencia constante que le recuerda que lo que vemos no siempre es todo lo que existe, y que tal vez, en algún punto invisible para la mayoría, hay lugares que no pertenecen del todo a nuestro mundo. Lugares que no aparecen en mapas, que no siguen nuestras reglas, y que, sin hacer ruido, sin dejar rastro, pueden cruzarse en nuestro camino cuando menos lo esperamos, cambiando para siempre la forma en la que entendemos lo que llamamos realidad. Y después de escuchar todo esto, la pregunta ya no es si estas historias son reales o no. La verdadera pregunta es, ¿qué harías tú si te pasara?
porque tal vez el tiempo no siempre avanza como creemos. Tal vez hay momentos, lugares, donde la realidad se quiebra en silencio, y solo quienes lo viven llegan a notarlo. Al final, estas historias no solo hablan de miedo, hablan de lo desconocido, de lo que aún no entendemos, y de lo pequeños que somos frente a lo inexplicable. Dicen que no todo lo que existe puede ser visto, y no todo lo que se ve puede ser explicado. Y quizás ahí es donde comienza el verdadero misterio. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿tú qué crees que pasó realmente? Y si llegaste hasta aquí, escribe Historias en la oscuridad. Porque si has llegado hasta el final, significa que ya formas parte de quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente.